Sesión. Gracias, muy bien. Entonces, se presenta Álvaro Escalante, Anabel Saldarriaga, Andrea Sánchez y Angie Cabanillas. Hola, Anabel, buenas noches. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Andrea, buenas noches, ¿cómo está? Gracias. Doctor, Álvaro, buenas noches. noches. ¿Cómo Buenas está, noches, Álvaro? Buenas doctor. noches. Angie, buenas noches, ¿qué tal? Gracias. Muy bien. Anthony Quispe, Benjamín Arteaga, Blas Eusebio y Brian Núñez. Anthony Quispe, Benjamín Arteaga, Blas Eusebio y Brian Núñez. Hola, Brian, buenas noches. Doctor. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Rolando, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Faltan dos. Buenas noches, doctor. Hola, ¿cómo estás, Benjamín? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Anthony? Buenas noches, gracias. Qué Muchas bueno. gracias. Listo. Camila Quispe, Claudia Soto, Stephanie Huertas y Gisela Padilla. Camila Quispe, Claudia Soto, Stephanie Huertas y Gisela Padilla. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Claudia Soto. Buenas noches, Gisela. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Dejen ubicarlos. Buenas noches, Camila, gracias. Falta uno. Ya lo vi. Buenas noches, Stephanie. Buenas Gracias. noches, doctor. Correcto. Los siguientes, por favor. Harold Julca, Irving Rodríguez, Yair Carpio y Gianmarcos Wilca. Harold Julca, Irving Rodríguez, Yair Carpio y Gianmarcos Wilca. Hola, Harold, buenas noches. Buenas ¿Cómo noches, estás? doctor. Buenas noches. Contigo hicimos guardia de noche, ¿no? doctor. Sí, vamos haciendo guardia de noche. Ah, Carlos, ¿qué tal? Qué gusto. El tema está relacionado, pues, lo que vimos en el dolor pélvico. Sí. Correcto. Irving Rodríguez, buenas noches, gracias. Gracias, Harold. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. A ver, hola, Yair, buenas noches, doctor. ¿qué tal? Qué gusto, gracias. Yo también estoy presente, doctor. Buenas noches. Jean Marcos. Con quien tengo gusto, Gianmarcos. Ah, hola, Gianmarco, buenas noches, gracias. Muchas gracias, listo. Los siguientes entonces, por favor. José Hernández, Kevin Quispe, Leila Linares y Liz Cubas. Buenas noches, José doctor. Hernández, Kevin Quispe, Leila Linares Buenas noches, y doctor. Liz Cubas. Doctor, los voy a ver. noches. Un rato, buenas Buenas noches. noches, Hola, doctor. ¿cómo estás, Leila? Buenas noches. Buenas Liz, noches, buenas noches. José, buenas Buenas noches, noches. doctor. Gracias. Falta uno Buenas ahí. noches, doctor. ¿Se me ve la cámara, doctor? Hola, Kevin. Ya te vi, Kevin. Gracias. Sí. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la atención. Luz Quispe, Luz Mary Contreras, María Sarria y Max López. Luz Quispe, Luz Mary Contreras, María Sarria y Max López. A ver. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Luz. ¿Qué tal? Gracias. Buenas noches, María. María Sarria, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Luz Mary. Gracias. Buenas noches, doctor. Hola, Max. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Un poquito. Bien. Maily Guamán, Melissa Trujillo, Nicole Rivera y Nilvia Jora. Buenas noches, doctor. Hola, hijita. Doctor, Buenas noches. ¿Qué tal, Nilvia? Buenas noches. Gracias. noches, doctor. Buenas noches, Maily. Gracias. Buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Ahí estoy buscándola. Allá, Nicole. Buenas noches. Gracias, Nicole. Muchas gracias. Melissa, buenas noches. Gracias. No se activó tu cámara. Hola, Melissa. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien. Y los últimos. Faltó uno, ¿ah? Rosa Lira, Sofía Ábalos y Isenia Villa. Rosa Lira, Sofía Ábalos y Isenia Villa. Doctor, buenas noches.
A ver, buenas noches. Hola Sofía, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por la Buenas coordinación. noches, doctor. Buenas Gracias. noches, doctor. Hola Yesenia, buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto, gracias. Otro dos, uno más. Me Buenas parece noches, que doctor. Lira. Sí, Sí, muy hola, bien. ¿cómo estás, hijita? Buenas noches. ¿Qué tal? Qué gusto. Buenas noches. Gracias. ¿Alguien más que haya faltado? ¿Alguien más? Por favor, levante la mano y active en pantalla. Bien, si estamos todos completos, entonces los que presentan, activen el compartir en el orden de presentación que se han asignado. Por favor, en el transcurso de la presentación voy a estar haciendo preguntas a los que están participando como auditorio. Así que les exijo que estén al tanto porque puedo lanzar preguntas en función a la lista de los que han dado presencia. ¿Sí? Por favor, a los ponentes si pueden ya compartir la pantalla. Se ve, está cargando. Correcto, dolor pélvico agudo y crónico. Muy bien. Antes que se presente grupo, la importancia de este seminario está en relación a que es un grupo misceláneo de patologías, es un grupo misceláneo de patologías que tienen connotada presencia en la consulta ambulatoria y la de emergencia. Anoche, por ejemplo, con mi grupo de prácticas hemos visto casos de mujeres que han venido con dolor pélvico. Se entiende aquel dolor que está ubicado bajo el ombligo, en la zona hipogástrica, el abdomen inferior, y que en el caso de una mujer en edad reproductiva casi siempre pensamos que puede ser, o mejor dicho, la gente, las pacientes que acuden, casi siempre acusan que el origen debe ser, si no es útero, trompas, ovarios o la vecindad, como que le dan la connotación al tracto genital. Sin embargo, sabemos bien anatómicamente que hay muchos órganos que están en esa zona pélvica, como serían pues la vejiga, los uréteres, el recto sigmoides, la presión misma y vecindad del intestino delgado y grueso si están por ahí desplazados, el revestimiento del peritoneo, eh, los músculos, y claro, todas esas estructuras pueden ser susceptibles de ser irritables y causar dolor. En cierta forma, un dolor agudo y crónico que puede ser necesidad de manejo médico, muchas veces. Una infección urinaria puede ser un manejo tributario de un dolor pélvico bajo y no necesariamente cirugía o mucho menos hospitalización, pero hay situaciones como por ejemplo un embarazo ectópico o si no es un absceso tubovárico que pueden ser importantes, no solo la morbilidad que se asocian, sino que nos plantea retos. Yo le decía a mi grupo ayer que valorar la pelvis en una mujer por los síntomas, por el solo hecho de que tenga dolor, puede cerrar una caja de Pandora. Para nosotros es importante hacer una adecuada disquisición clínica, preguntar la anamnesis, y eso le resaltaba a mi grupo ayer en la noche, ¿no? Si hablamos de la anamnesis del dolor, tendríamos que describir todo lo que menciona pues el agente con respecto al dolor, tipo de dolor, forma de inicio, situaciones que lo exacerban, que lo alivian, cronicidad del dolor, si es localizado y irradiado, claro. Y si hablamos de los síntomas asociados al dolor, de repente pues en relación al ciclo menstrual o la actividad sexual o a una leucorrea o a un trastorno urinario. Entonces es importante tener una adecuada anamnesis donde se pondere bien todos los datos que de alguna manera pueden tener importancia al momento de decidir cuál es la patología que está dominando. Y claro, algunas veces no va a ser claro, no va a ser evidente el diagnóstico, la etiología, y eso nos va a obligar a que tomemos una postura de repente conservadora o de observación hasta que la entidad clínica termine de manifestar sus síntomas y diga finalmente, esta soy. Mientras tanto, en esa espera en el tiempo, la observación, que puede ser incómoda para la paciente y su entorno, sí, pues no podemos dar analgésico de buenas a primeras si no tenemos identificada la etiología, puede significar un desazón por la familia, la paciente misma, de que no estamos haciendo nada. Pero lamentablemente es así. Si nosotros ponemos un analgésico y el cuadro no es característico, podemos ensombrecer el curso clínico y entorpecer el diagnóstico. Algunas veces no vamos a poder dar analgésicos en un cuadro doloroso, peor aún si no sabe la etiología. Entonces,
se va a hablar acerca de estos síndromes. No vamos a hacer la descripción de cada patología. Eso corresponde a las sesiones de clases que seguro ha habido para miomatosis, endometriosis que tengo con ustedes mañana y otras más. Pero sí mencionar las cuales están involucradas y que la naturaleza de un dolor pélvico no necesariamente es ginecológico. Dicho esto, entonces el grupo va a presentarse. Presenta por favor el primer ponente y nos vamos a la presentación. Voy a estar al tanto de su presentación y estar haciendo preguntas, por favor, a los participantes. ¿Sí? Muy bien. Vamos, jóvenes. Buenas noches, doctor. Compañeros también. En esta oportunidad vamos a exponer el seminario 9 que corresponde a dolor pélvico agudo y crónico, dismenorrea, síndrome premenstrual. El grupo está compuesto por Wilka, Pulca, Linares, Lira, López y quienes habla Huertas Vargas Stephanie, que voy a ser la primera exponente. La siguiente diapositiva, por favor. Sí, primero vamos a iniciar hablando acerca del dolor pélvico agudo y reconocer acerca un poco del dolor. Porque como sabemos va a ser una experiencia sensorial, emocional, desagradable que nos va a dirigir quizá en saber que el paciente está sufriendo alguna afección, que puede ser indistinta, poco detectable de manera inicial, pero con el pasar del tiempo y con los signos y síntomas que expresa el paciente vamos a poder identificar y asociarlo quizá a alguna patología. En el caso del dolor de la región pélvica, va a ser de tipo de inicio súbito, gradual. Es un dolor que generalmente dura hasta 7 días y suele acompañarse de síntomas adicionales, de signos y síntomas adicionales, que pueden ser de repente náuseas y vómitos, dolor irradiado, como había mencionado el doctor. Hay que evaluar también cómo es la evolución clínica de esta enfermedad o, bueno, de este tipo de dolor, cuánto tiempo que está durando, desde cuándo ha iniciado, qué características tiene el dolor. También es necesario evidenciar el carácter, la localización del dolor presentado. Además de ello, es importante en la parte ginecológica evaluar la posibilidad del embarazo en la paciente, más aún si se encuentra en una edad fértil. Si es que esto se acompaña también de sangrado vaginal, de algún tipo de flujo, si este flujo tiene alguna coloración y además si ha tenido algún antecedente quirúrgico que nos pueda dar un indicio de algo que pueda pasar con la paciente. Sí, doctor. Correcto, sí. Es importante entonces ese dato, ¿no? El grupo etario frente al cual estamos, ¿no? No es lo mismo el dolor de una adolescente, una puber, con respecto a una paciente que ya dejó de arreglar. Entonces, es importante situarnos en el contexto de grupo generacional en el cual se presenta. De hecho, un dolor de repente de una persona mayor puede ser tanto más, si no es silente, de repente no tan exquisito en comparado con una mujer en edad fértil. Entonces, ese es un detalle a tener en cuenta, la edad, ¿no? Y la relación que podría tener con la regla, con la menstruación, con las relaciones sexuales. Claro, y el embarazo. El flujo vaginal también está muy bien. Y la presencia de los antecedentes médicos quirúrgicos nos orientan bastante, pues, al momento de orientar el diagnóstico. Sí, continúa, por favor, estamos bien. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces nosotros al encontrar a una paciente que presenta un dolor pélvico agudo, primero vamos a tratar de identificar si este es una paciente con un abdomen agudo quirúrgico, si esta paciente va a requerir ser operada o pasar por alguna cirugía. Después también tenemos que evidenciar si es que la paciente cursa algún embarazo que puede estar asociado aparte de ese dolor. Y también este nos va a ayudar a orientarnos si es que va a ser necesario que la paciente sea hospitalizada o no. Dentro de las causas del dolor pélvico agudo, como habían mencionado inicialmente el doctor, existen múltiples causas. Dentro de la parte ginecológica vamos a ver que van a haber ciertas patologías relacionadas a la complicación dentro del embarazo, como puede ser un embarazo ectópico, una amenaza de aborto, un aborto incompleto. Por otro lado, también podemos encontrar las infecciones agudas, las endometritis, las enfermedades inflamatorias pélvicas o trastornos de anexos que puede darse por algún quiste ovárico, alguna torsión de un anexo o rotura de algún quiste ovárico que también va a generar un abdomen agudo. Pero además de ello, también vamos a encontrar otros tipos de dolor, como es el dolor pélvico recurrente, que puede ser un dolor periovulatorio o también se puede dar en el caso de las dismenorreas. Además, puede ser confundido y podemos entrar ahí un poco en disyuntiva cuando puede darse también por causa gastrointestinal.
puede ser una apendicitis o una obstrucción intestinal, ya que estos son órganos que se encuentran dentro del mismo espacio. Entonces, podría generar algún tipo de irradiación de dolor que sea muy similar a una patología ginecológica. Entonces, también aquí va una mención nuevamente del antecedente quirúrgico que nos diga el familiar o el paciente, ¿no? Si es una paciente que ha sido operada anteriormente de una apendicitis, obviamente ya no va a volver a tener un dolor similar por esa causa, pero sí podría ser de repente por una rotura de ovario, de un quiste ovárico o una torsión ovárica, ¿no? Entonces podría estar relacionado, aparte que la paciente también va a tener otros síntomas, como puede ser un estado de descompensación. Además, también puede haber algunas causas musculoesqueléticas que también pueden estar relacionadas, causas genitourinarias, entre otras. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar dentro de esta paciente que llega con un dolor pélvico agudo? Primero, la historia clínica, que es importante conocer toda la anamnesis, cómo es que ha surgido el dolor, qué tipo de dolor tiene el paciente, cuánto tiempo lo tiene el paciente, qué es lo que ha desatado el dolor, qué ha incrementado, si este dolor estuvo antes y nuevamente se agudizó, que también es importante, los antecedentes que no pueda dar la paciente, también parte de lo que es la historia familiar. Entonces, la historia clínica es muy importante para que nosotros podamos ir orientando nuestro camino para dar con el diagnóstico adecuado. Además de ello, el examen físico, que también va a ser muy importante, saber cómo es que se encuentra en la actualidad la paciente, es decir, sus funciones vitales, cómo están, su presión está disminuida de repente porque la paciente quizás está perdiendo sangre, si la temperatura está elevada porque puede que esté yendo por un shock séptico. Entonces, los diferentes signos pueden variar. Además, vamos a observar a la paciente de manera general cómo se encuentra, porque el cómo nosotros veamos a la paciente también nos va a dar un indicio si la paciente está entrando en un shock o no. El estado de la piel. Además, vamos a realizar la inspección, ocultación, percusión y palpación del abdomen para tratar de identificar por ahí quizá alguna masa, algo que nos pueda brindar algún indicio como mencionaba anteriormente. Y también la valoración de los genitales, tanto externos como internos a través del tacto, que podamos evidenciar, ¿no? Alguna alteración. Ahora, en lo que corresponde a un abdomen quirúrgico, tendríamos que ver signos de irritación peritoneal, si es que hay alguna disminución o hay ausencia de ruidos intestinales. Además, cómo se encuentra el estado de conciencia de la paciente, si se encuentra confundida, si la paciente de repente ha perdido la conciencia en algún momento. O lo que mencionaba hace un momento, ¿no? También lo de la presión, si la paciente se encuentra hipotensa, ya nos da un indicio de que por ahí hay alguna pérdida quizá que no se puede evidenciar visualmente, pero ya todo el estado completo de la paciente nos da el indicio de que sí está. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿y qué exámenes vamos a pedirle a la paciente? En este caso, vamos a pedir un conjunto de exámenes como es los exámenes de laboratorio, tanto el de hemoglobina, el recuento y fórmula leucocitaria, los electrolitos para ver cómo se encuentran, urea creatinina. Vamos a hacer un análisis de orina, un uroanálisis, y lo que había mencionado inicialmente, que es muy importante, ver la beta-HCG para ver si es que la paciente está gestando o no, ¿no? Y obviamente esto va a ser dentro de la edad que cuenta la paciente. Si sabemos que la paciente se encuentra en un grupo etario fértil, entonces puede que haya la posibilidad de que esté embarazada. Entonces eso es algo que tenemos que descartar sí o sí desde el inicio. La siguiente diapositiva, por favor. Creo que se ve un poco borroso. Definitivamente. Ya. Tranquilidad. Estás bien, estás bien. A ver. Bueno, pero igual si no, doctor, puedo hacer mención de, ya que no se ve, pero puedo hacer la mención de lo Sí, que sí, está indica bien. esa diapositiva Está bien. para no perder el tiempo. Bueno, esta Ya, parte habla menciónalo acerca de las y imágenes resalta que la se idea. van a realizar. Sí, las imágenes que se van a realizar, entre ellas la ecografía pélvica, más aún si es que se tiene en cuenta que la paciente se encuentra embarazada.
o para descartarlo en todo caso, para ver de repente ubicar si es que por ahí hubiera algún embarazo ectópico, una radiografía abdominal que nos va a ayudar si es que hubiera algunos síntomas digestivos, la tomografía también que va a ser muy útil, más aún para valorar algún tipo de tumoración. Y en un abdomen agudo, en el cual no vamos a identificar o de repente no se encuentra una causa específica, debería realizarse una laparoscopía diagnóstica que nos ayude a esclarecer más aún qué es lo que está generando ese estado en la paciente. Y al igual que también una laparotomía en el caso de encontrarse una peritonitis o un hilio grave o una obstrucción intestinal también que pueda estar cursando la paciente. La siguiente diapositiva, por favor. Dentro de las causas que ya habías mencionado, bueno, esto es como un resumen en lo que vamos a encontrar parte del dolor pélvico recurrente y las enfermedades ginecológicas que van a estar relacionadas al dolor agudo, ¿no? Es como un resumen de lo que había mencionado anteriormente. Principalmente está la parte de complicaciones en el embarazo, las infecciones agudas y los trastornos en anexos que también pueden estar, que estas son las que están más direccionadas a la parte ginecológica. Además de ello, todo lo demás que podemos encontrar, tanto en la parte gastrointestinal, genitourinaria, musculoesquelética y otras causas adicionales que pueden estar un poco más alejadas, pero no significa que no pueda ser una causa adicional, como puede ser el caso de la tromboflebitis pélvica, el aneurisma, una angina abdominal. Creo que esa es la última diapositiva. A ver, la siguiente, por favor. Sí, ahora viene mi compañero para hablar sobre el dolor crónico, doctor. Sí, por favor, un ratito antes de continuar, quería resaltar lo siguiente, ¿no? Si bien tenemos el dolor pélvico agudo, mm, es importante establecer su naturaleza de manejo, ¿no? Si es manejo médico o si es manejo quirúrgico. El manejo médico obviamente nos sale muchas zanjas, ¿no? De todas las patologías que he mencionado, infecciones urinarias, problemas intestinales, una salpingitis aguda de repente, ¿sí? Pero ¿cuándo percatarse que es un problema quirúrgico? Eso es importantísimo, ¿no? Y es algo que paro preconizando entre ustedes en un grupo de práctica. Uno se percata que hay un abdomen de importancia quirúrgica cuando éste presenta el rebote, el signo de rebote. Es un signo cuasi característico en todos los abdómenes quirúrgicos. La maniobra de rebote, que consiste en la compresión del peritoneo, que orienta enormemente a eso, uno. Dos, el abdomen contracturado, abdomen rígido o en tabla, una paciente que presenta su abdomen tenso, duro. Tú le sientes el abdomen contracturado, rígido. Dos. Tres, la reacción de defensa abdominal, o mejor dicho, la postura antálgica. Producto del dolor intenso, la paciente toma una postura que puede ser semiflexionada, flexionada, y es evidente cuando la traen pues en silla de ruedas o en camilla. Entonces, cuando uno ve estas tres cosas, el rebote positivo, el abdomen contracturado, rígido, y la postura antálgica, debes pensar con 2 de 3 que estás frente a un cuadro quirúrgico al 90%, si me atrevo a decir una cifra. Claro, de repente de etiología ginecológica, urológica, gástrica, apendicular, pero es quirúrgico hasta que se demuestre lo contrario. Y lo peor viene cuando viene con signo de descompensación hemodinámica, que puede estar en relación a hemorragia. Una descompensación hemodinámica, un shock distributivo, un shock hipovolémico. Y las patologías ginecológicas pueden producir eso en comparación a una apendicitis, una vesícula. ¿Por qué? Porque en el caso de patologías ginecológicas agudas, una rotura de un quiste, un embarazo ectópico, sangrante, pueden descompensar rápidamente en comparación a una apendicitis o otras patologías que pueden tener un curso más, de repente, si no es insidioso en el tiempo, ¿no? Las patologías ginecológicas, por el contrario, son más agudas y localizadas. Entonces, esto para ponernos en contexto al momento de valorar si este es de necesidad quirúrgica o necesidad médica, ¿no? Entonces, te va a ser de mucha utilidad. Ahora, puede ser que sea una patología que al comienzo no es clara en decir, sí, tiene algo de quirúrgico, se insinúa el rebote, tiene esto, pero también tiene infección urinaria. En esos casos, esas pacientes quedan en observación. Y a través de la observación es donde pues podremos ver si el cuadro ya se destapa, disculpen la expresión, se hace evidente, se hace grandilocuente pues con la demás sintomatología.
Bien, esto es lo que quería agregar en la parte del dolor pélvico agudo que nos plantea retos si es quirúrgico o si es médico. Muy bien. Continúa, por favor, así, el ponente. Te Buenas noches, escuchamos. doctor. Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches, noches. compañeros. Te escuchamos. Mi Correcto, está nombre es muy bien. Gianmarco Wilke Chacón y vamos a comenzar con la segunda parte de lo que es el dolor pélvico. Yo voy a hablar sobre el dolor pélvico crónico. Eh, ya con mi compañera ya mencionó que el dolor pues, es una sensación desagradable, ¿no? En el caso de lo que es un dolor pélvico crónico, a diferencia del agudo, en el crónico se caracteriza porque este dolor persiste por un tiempo determinado, ¿no? Que es mayor a 6 meses, ¿no? De evolución. Y este dolor se dice no cíclico, ¿no? Porque no está relacionado a lo que es a lo que es la menstruación. O sea que aumenta el dolor en el momento de las menstruaciones, ¿no? A diferencia de los dolores cíclicos, que por ejemplo se dan en lo que es la endometriosis o la miomatosis, ¿no? También tiene otra característica que el dolor pélvico crónico, bueno, se va a localizar en lo que es en la pelvis anatómica, también en la pared anterior abdominal, ¿no? Más sobre de todo en lo que es debajo del nivel umbilical, ¿no? Y también puede presentarse en lo que es la zona lumbar, ¿no? El lumbrosacra y parte de lo que son los glúteos, ¿no? También el dolor se va a caracterizar porque va a ser muy intenso y esto va a ocasionar una incapacidad funcional que va a tener que ser atendido, ¿no? A través de un médico. La etiología va a ser diferente, va a tener diferentes etiologías, ¿no? Por ejemplo, por el propio del aparato genital, ¿no? Genitourinarios, digestivos y por un dolor neuropático, ¿no? Por ejemplo. Lo que es, por ejemplo, enfermedades de aparato genital, se podría saber lo que es lo que es endometriosis, miomas, ¿no? También por enfermedades pélvicas inflamatorias, ¿no? Lo que es con respecto a enfermedades genitourinarias, también podemos saber, por ejemplo, por una cistitis, ¿no? Intersticial, una infección urinaria baja o alta. En alta sería diferente, pero más es en una infección urinaria baja. En lo que sobre todo es enfermedades digestivas sería relacionada a una enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Que más adelante voy a explicar. Y con respecto a un dolor neuropático sería, por ejemplo, una compresión del nervio ciático, ¿no? Acá hay otros ejemplos de afecciones no ginecológicas, ¿no? Que pueden causar lo que es el dolor pélvico crónico. Aquí, por ejemplo, este cuadro nos dice, por ejemplo, nos divide en nivel A, B, C, ¿no? Nivel A sobre todo está relacionado porque hay una evidencia científica, ¿no? Y este es más frecuente que se presente. Por ejemplo, en casos urológicos por un tumor de vejiga, por lo que es una cistitis intersticial, que es más frecuente, cistitis por radiación o síndrome uretral, ¿no? También en lo que es relacionado a causas digestivas, ¿no? Por una enfermedad inflamatoria intestinal, por lo que es un carcinoma de colon también, ¿no? De causas reumáticas también por un dolor miofacial de la pared abdominal, ¿no? Que más adelante voy a enseñar sobre un signo, ¿no? Para diferenciar de un dolor visceral y un dolor de la pared abdominal. También se puede dar por un dolor lumbar, ¿no? Por fibromialgia, ¿no? Pero una neuralgia también de lo que son los nervios hipogástricos. Y bueno, también se está relacionado a otros trastornos, por ejemplo, un trastorno de somatización, ¿no? Entonces, para el diagnóstico de lo que es el dolor pélvico crónico, vamos a tener que saber ciertos antecedentes, ¿no? Por ejemplo, antecedentes obstétricos, ¿no? En el caso de una paciente con cesárea, ¿no? Que el dolor sea recurrente en la parte de la cicatriz, ¿no? Y este se presente con síntomas cíclicos, ¿no? Por ejemplo, que se agudizan en lo que es la menstruación, ¿no?
O que también tenga la sensación de lo que es la hinchazón, vamos a relacionar con una endometriosis, ¿no? O también que este dolor recurrente y bueno, que se agudice en lo que es la menstruación, se presente en lo que es la cicatriz de la episiotomía, también vamos a relacionarlo con una endometriosis, ¿no? En el caso de una mujer nulípara, ¿no? Con infertilidad, podemos sospechar de dolor pélvico crónico, de una endometriosis, de lo que son adherencias pélvicas, ¿no? Y también de una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Causada por una infección. Con respecto a antecedentes quirúrgicos, también tenemos que saber que diferentes intervenciones quirúrgicas van a poder ocasionar lo que son adherencias, ¿no? Pélvicas. Por ejemplo, una apendicectomía, una colecistectomía también. Puede ocasionar lo que son las adherencias, ¿no? Y entonces ocasionar lo que es el dolor pélvico crónico. También saber lo que son antecedentes psicosociales es importante. Por ejemplo, una mujer que ha sido víctima de una agresión física o sexual también va a tener lo que es el dolor pélvico crónico. Por ejemplo, un abuso sexual puede tener enteropatías funcionales, lo que es con respecto a en la parte digestiva, ¿no? Puede tener estreñimiento, diarrea, ¿no? También ocasionado por ejemplo, por desgarros, ya sea anal o otra vez menial, puede tener ciertas eritemas, ¿no? Y también está asociado a lo que son fibromialgias, ¿no? Para el diagnóstico también vamos a utilizar lo que es la exploración física, ¿no? Vamos a indicar a la paciente que nos indique la zona de dolor, ¿no? Si es localizado, pues que nos indique con un dedo; si es difuso, ya nos indicará con toda una mano, ¿no? También tenemos que inspeccionar, pues, que la paciente va a tener una cierta posición antálgica al lado donde, bueno, presenta lo que es el dolor, ¿no? También tenemos que verificar ya en la camilla lo que es el signo de Carnet para diferenciar de un dolor de la pared abdominal, ¿no? Por ejemplo, un dolor miofascial. Por ejemplo, en el signo de Carnet se pone pues lo que es el dedo en la zona donde nos indica el paciente que presenta dolor. Y bueno, el paciente le indicamos que incline lo que es, o flexione lo que es el cuello y que levante los pies, ¿no? Y al momento de hacer esto, si este punto de doloroso aumenta, quiere decir que, eh, bueno, el dolor mismo va a ser de que es la pared anterior, ¿no? Abdominal. Si este disminuye o es ausente en lo que es intensificación de dolor, quiere decir pues que el dolor está referido a una víscera, ¿no? También, por ejemplo, en casos de sospecha de hernias, ya tenemos que poner a la mujer de posición, bueno, de pie, ¿no? Y realizar lo que es la maniobra de Valsalva, ¿no? En la cual indicamos que inspire para poder visualizar lo que son las hernias, ¿no? La protrusión de lo que es la hernia. En lo que es la camilla también podemos utilizar lo que es el estetoscopio, ¿no? Para lo que se es escuchar lo que son los ruidos hidroaéreos. Y ahí podemos escuchar, por ejemplo, si los ruidos hidroaéreos están aumentados, ¿no? Y junto con una clínica relacionada a lo que es la enfermedad intestinal inflamatoria, podemos sospechar de esta, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos criterios que se utilizan en lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Junto a ello, junto con lo que es los ruidos hidroaéreos incrementados, por ejemplo, podemos ver lo que es bueno, la satisfacción de lo que es el dolor a la defecación, ¿no? Que, bueno, que haya ciertos cambios en lo que es las deposiciones, ¿no? También la frecuencia, ¿no? En lo que es la frecuencia de deposiciones, por ejemplo, puede ser también en ocasiones que la paciente esté estreñida o también que le dé, por ejemplo, diarrea, ¿no? Ujú, En el caso de otro tipo de exploración sería lo que es en posición de litotomía, ¿no? O ginecológica. claro. Aquí vamos a ver que, por ejemplo, al realizar lo que es la palpación en lo que es la cavidad vaginal, a intentar palpar lo que es la vejiga,
Si esta paciente presenta dolor, podemos sospechar de una cistitis, ¿no? Ujú. Intersticial causado por un dolor crónico pélvico. ¿Sí, doctor? No, está bien, sigue. Estoy atento a lo que estás Ya. presentando. Estoy bien Ya. atento a lo que estás presentando. También, por ejemplo, al palpar lo que son los fondos del saco vaginal o también las paredes laterales, se podría sospechar de una endometriosis, ¿no? En lo que es, por ejemplo, al momento de palpar y mover lo que es el cuello uterino y, bueno, la paciente refiere dolor, podemos sospechar de lo que es una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Y también en ocasiones, bueno, se puede recurrir a lo que es la presión rectal, ¿no? Por ejemplo, si encontramos ciertos nódulos en lo que es el tabique recto vaginal, podemos sospechar de lo que es una endometriosis o también una neoplasia, ¿no? Ujú. ¿Se fue tu audio? Sí. Con respecto a estudios, por ejemplo, bueno, si la paciente refiere ciertos síntomas, por ejemplo, como poloquiuria o tenemos vesical, podemos recurrir a lo que es un examen de orina y un urocultivo para ver si, por ejemplo, tiene una infección, ¿no? O también si hay microhematuria, ¿no? También se utiliza lo que son estudios de imagen. Mayormente se utiliza lo que es la ecografía transvaginal para poder encontrar, por ejemplo, endometriomas, de miomas, ¿no? O quistes ováricos, ¿no? Em, y con respecto a mujeres que tengan síntomas intestinales, ¿no? Se puede realizar lo que es una colonoscopía o una sigmoidoscopía, ¿no? Flexible, sobre todo para realizar lo que es una biopsia, ¿no? En la mucosa del colon. En ocasiones también se utiliza lo que es una laparoscopia ginecológica, en caso, Ujú. bueno, no se encuentre o no se puede encontrar lo que es la causa en sí, ¿no? Del dolor. Entonces, vamos a ver lo que es el tratamiento que se utiliza aquí en el dolor pélvico crónico. Primero vamos a utilizar lo que es el tratamiento a través de analgésicos, ¿no? De primera línea y segunda línea. En primera línea se utiliza pues lo que son el paracetamol o los AINES, ¿no? Ya si el dolor persiste a pesar de utilizar esto, se utiliza lo que son los opioides, ¿no? Como la codeína, Ujú. o también se Perdón. puede utilizar ambos, ¿no? Sí, disculpa. Acá quiero resaltar lo siguiente. Tú vas a emplear antiinflamatorios analgésicos cuando ya tu sospecha clínica del dolor está establecida, ¿no? Ah, ya, este es un cuadro por un cólico, una dismenorrea primaria. Este dolor es producido por una infección urinaria baja. Este dolor es producido por una enfermedad pélvica inflamatoria de manejo no quirúrgico. O sea, habiendo ya establecido con la seguridad del cuadro clínico que es tal patología no quirúrgica, prescribe los analgésicos, ¿no? Y ahí tienes de primera y segunda línea, ¿no? Pero si no, resalto esta idea, si no tienes reconocida la patología y estás en eso de que es un síndrome de Fosse-Dacca derecha y no te es claro si es una apendicitis o es una ovulación, porque hasta una ovulación puede generar dolor al paciente, no te queda claro, mejor no que prescribas analgésicos. Puedes ensombrecer el cuadro clínico. Por favor, tenga presente eso, ¿no? Y claro, el paracetamol es de entrada, aunque muchos nos decantamos por la experiencia de repente a los AINES más desarrollados como es el naproxeno, ibuprofeno, diclofenaco o ketoprofeno, ¿no? De eso ya es la elección, no solo en la naturaleza del dolor, sino también viendo la experiencia que tiene cada uno. Y claro, AINES, hay AINES. Me explico, AINES que son gastrolesivos, AINES que son buenos analgésicos, requieren menos dosis, en fin. Continúa, por favor. Ya, doctor. A eso también, pues, bueno, ya si es, por ejemplo, una endometriosis, ¿no? Eh, o un mioma también se le puede utilizar lo que es una terapia hormonal, ¿no? Lo Ujú. que son anticonceptivos orales combinados o o progestágenos o también agonistas de GnRH que intervengan en lo que es el eje hormonal, ¿no? Claro. También se puede realizar lo que es intervención quirúrgica ya sabiendo el diagnóstico, ¿no?
Esto ya es ya las intervenciones quirúrgicas ya tienen una connotación de repente de un plan programado, previo, ¿no? Que exige obviamente un estudio antes de terminar en esas opciones quirúrgicas. En todo caso, una situación de emergencia de la consulta diferenciado, que es una dismenorrea, ¿sí? Puede ser muy útil el uso de los AINES con anticonceptivos combinados, progestinas o agonistas GnRH. Bien, por favor, continúa. Ya, todo eso sería con respecto a mi Muy posición. bien, Ah, muy pasa mi bien, muy bien. compañero. Muy bien, muy bien, ya que se va a explayar además en lo que es la dismenorrea. Entonces, en el dolor pélvico crónico, tratar de aproximarnos en lo posible al diagnóstico, ¿no? Entonces, puede ser que haya patologías que son elocuentes, una apendicitis, de repente es una enfermedad intersticial crónica, ¿sí? Una cistitis intersticial. Entonces, uno se aproxima al diagnóstico en función al cuadro clínico y puede dar el abordaje farmacológico de guerra, de emergencia. Pero si no te queda claro qué etiología es, mejor no la trates en el analgésico. Y esa parte hay que hacérselo saber al paciente y su entorno, porque para ellos es, lo he traído a mi hermana, a mi esposa, a mi hija, a mi hermana, y no le dan tratamiento, está ahí retorciéndose de dolor. Qué problema tan serio, ¿no? Retorciendo de dolor, nadie me dice nada, está ahí, me lo llevo a otro hospital. Entonces genera esos conflictos. La falta de comunicación, peor aún que no tienes, perdón, no tienes el diagnóstico claro y peor aún que no informa, no comunica, entonces genera pues ese desaliento de la familia de pensar que estamos haciendo las cosas mal. No siempre vamos a tener diagnóstico a flor de piel, nos va a exigir retos en establecerlo. Continúa, por favor. Gracias, gracias. Gracias, doctor. Sí, siguiente. Buenas noches, doctor. ¿Se ve en pantalla? Buenas noches. Sí, sí, sí se ve. Ya. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Voy a hablar acerca de dismenorrea, más de todo Ujú. la definición, la etiología y la clasificación que va a tener esta dismenorrea. En la imagen vamos a tener una paciente que es joven, dolor em, más o menos en el hipogastrio, y ciertamente es un dolor intenso. Este va a estar asociado más que todo a la menstruación. Esto se va a definir como una menstruación dolorosa, que va a ser suficientemente grave para impedir que la mujer realice las actividades normales. Esta puede estar acompañada de náuseas, vómitos, cefalea y mareos. Usualmente en esta definición va a definirse entre primaria y secundaria. Más que todo en la definición, entre la primaria y la secundaria es una fuerte discapacidad recurrente en número de mujeres que estallan al comienzo de la edad fértil. Según la literatura, recomiendan, bueno, trata de un 85%, un 90% que vienen a través de consultas ginecológicas. Y en la incidencia primaria, eh, más que todo es mayor en las edades de la adolescencia, hasta los 25 años aproximadamente, que va a disminuir con la edad. En cambio, la secundaria va a aumentar con la edad. Eh, para definir la primaria y la secundaria, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En ¿No? los síntomas generales que vamos a tener en la dismenorrea, eh, el olor va a ser la incidencia calculada de un 100% de características de espasmódico, de tipo cólico y parecido al olor de parto, ¿no? A veces se describe como un dolor sordo, una sensación de opresión que puede estar en la región media inferior del abdomen y puede irradiarse a la espalda, a los muslos, y aparece con el inicio de la menstruación y dura de horas a días, ¿no? Puede iniciar en ese mismo momento donde aparece la menstruación o un día después y puede estar acompañada de 1 o 2 días. En los síntomas que van a estar asociados, como había comentado, las náuseas y los vómitos en un 90%, el cansancio en un 85%, el nerviosismo en un 70%, el mareo, la diarrea y la cefalea con menor incidencia calculada. En la primaria, más que todo, vamos a ver el gráfico de acá. Esto va a estar dado por la caída de la progesterona, ciertamente, en el estado. Entonces, lo que va a hacer que aumente el ácido aracnódico,
con lo cual va a aumentar estas prostaglandinas que van a ser, más que todo en la etiología, el causante de dolor en la dismenorrea. Entonces Ujú, vamos a tener la prostaglandina F2 alfa y la E2 alfa, que bueno, estas van a aumentar con la caída de la progesterona. Ciertamente en estas prostaglandinas, similar, van a hacer una constricción del músculo uterino, con lo cual, estas siendo aumentadas, va a haber una hiperreacción de esta contracción de los músculos uterinos y además que va a presentar dolor. ¿Por qué? Por la necrosis de las células endometriales que van a estar ahí. Entonces también en la literatura refieren que también a través de las células, de la necrosis de las células endometriales, hay un sustrato de ácido araquidónico en las paredes celulares, con lo cual también aumentan la síntesis de prostaglandinas, con lo cual ujú. también va a aumentar más el olor. Y bueno, en la literatura refiere que se pudo hallar niveles de 400 milímetros de mercurio en estas contracciones intrauterinas, Ujú. em, y al azar entre 80, cuando lo normal debería ser 20 aproximadamente. Eh, voy a retroceder, sí. Y bueno, eso más que todo es de forma primaria. En la forma secundaria va a ser causada por una anomalía estructural o procesos patológicos fuera del útero o en la pared uterina o cavidad uterina. En las causas más frecuentes va a estar endometriosis, la presencia de tejido Ujú. endometrial fuera del útero, segundo en adenomiosis, y adherencias, y cuarto epi y miomas. En el principal que refiere según la literatura es la endometriosis, y el diagnóstico en la primaria más que todo va a ser clínico y el secundario más que todo va a ser a través de imágenes, porque vas a descartar más que todo las patologías que pudieran estar ahí. Ya. Si llama la atención es la clasificación EPI, ¿no? En esta clasificación, por puesto que EPI no necesariamente está asociado a la menstruación. Es un dolor generalmente que aparece con la actividad sexual, con la actividad física, con la caminata, eh, con la menstruación. Sí, puede haberse potenciado. Ya, EPI, está bien. Continúa, por favor. ¿No tienes audio? Ya, ahora sí. Ahora sí. Ay, está regresando. Ya, ahora sí. Bueno, en causas extrauterinas, endometriosis, a través de tumores benignos y malignos, la inflamación, adherencias, psicógenos y causas no ginecológicas. Estas en causas extrauterinas, en intramurales, adenomiosis y leiomiomas. Y las causas intrauterinas, leiomiomas, pólipos, dispositivos anticonceptivos intrauterinos, infección y estenosis y lesiones cervicales. Ya, esta parte va a continuarle mi compañero, doctor, en el Ya, diagnóstico y el correcto. tratamiento. Ya. Listo, está bien. Puntual y preciso. Está bien. Muy buenas noches, doctor. ¿Se puede observar la pantalla? Sí, sí la veo. Muy Ok. bien. Bueno, muy Un buenas favorcito, noches. sí, sí, disculpa que te interrumpa, ¿no? En lo que estás precisando, les pediría que no se vayan tanto a cada patología, puesto que cada patología nos abre un abanico, ¿no? Está bien, toquémoslo el tema, dismenorrea primaria y secundaria, puesto que hay patologías como la miomatosis, endometriosis, que son tema de clases. Ujú. Ya, muy bien, continúa, por favor. Tratando Sí, tu doctor. presentación. Ok. Bueno, muy buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. En esta Buenas ocasión voy a noches. hablar acerca del diagnóstico y el tratamiento de la dismenorrea. Entonces, bueno, para el diagnóstico, lo principal es la anamnesis, como ya lo había hablado en la introducción el doctor y también la compañera. Es importante tener en cuenta la sintomatología que presenta la paciente. Bueno, en este caso, la sintomatología principal en la dismenorrea es el dolor. Este dolor va a ser espasmódico y recidivante. En esta ocasión, este dolor va a estar focalizado en la parte inferior del abdomen y en la zona suprapúbica. Vamos a ver que este dolor eh, se va a describir por las pacientes como un dolor que va y viene
y también que este dolor va a estar irradiando a la zona de la espalda. También a veces es comparado por aquellas mujeres que ya han tenido un parto anterior como un dolor similar o parecido al dolor del parto. Ujú. Es importante también que ellas a veces lo describen, ¿no? Como un dolor, su dolor como abriendo y cerrando el puño. También este dolor puede estar acompañado de náuseas, vómitos, diarrea, esta puede ser moderada a grave, está acompañado de cansancio, dolor lumbar y cefalea. Entonces, es importante acá discriminar si en este caso se trata de una dismenorrea primaria a una dismenorrea secundaria. En cuanto a la dismenorrea primaria, estos síntomas van a estar apareciendo durante el primer o el tercer día de menstruación y en la dismenorrea secundaria, estos síntomas pueden perdurar durante toda la menstruación o en ocasiones estos se presentan a la mitad de su ciclo o al final de su ciclo, ¿no? Esta dismenorrea. También para la evaluación es importante la exploración física, ya que esta nos va a estar marcando, ¿no? En caso de tratarse de una dismenorrea secundaria, busca las causas si se trata de una endometriosis, una miomatosis, de tratarse de pólipos endometriales. Entonces, para ello, el médico lo que utiliza es la palpación tanto profunda como superficial, la exploración bimanual para la palpación del útero, la cual combina, ¿no? Una palpación profunda con un tacto vaginal y la especuloscopía para ver el cuello uterino, para ver si se trata, ¿no? En este caso de pólipos que puedan estar en vagina, alguna anomalía del cervix, en caso de haber incluso flujo menstrual para diferenciarla de otras patologías que puedan estar ocasionando este dolor. Ujú. Ahora, en cuanto al laboratorio, es importante el análisis, en este caso para gonorrea y clamidia y algunas enfermedades de transmisión sexual, estas con la finalidad de diferenciar esta dismenorrea de patologías como la cervicitis o una enfermedad inflamatoria pélvica. También es importante un análisis de orina, ya que este dolor pueda deberse a una infección del tracto urinario. También se aplica para el diagnóstico, ¿no? Las imágenes en las cuales el gol estándar va a estar la ecografía transvaginal y también se utilizan para casos de tumoración, para miomas, entre otros, para una dismenorrea de tipo secundaria, lo que es la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. Ujú. Ahora, en cuanto a lo que es el tratamiento, vamos a tener tanto medidas generales como un tratamiento farmacológico y un tratamiento quirúrgico. En cuanto a las medidas generales, lo que se recomienda a las pacientes, ¿no? Es de primera línea la aplicación de calor local, ya que esto va a estar haciendo, ¿no? Que se relaje el músculo uterino y que se mejore el flujo sanguíneo y así disminuya este dolor. También es importante el ejercicio físico regular, ya que de esta manera se va a estar haciendo que se reduzca la tensión muscular y también se reduzcan, ¿no? Los niveles de prostaglandina que van a estar produciendo este dolor. Es importante también indicarle si se puede masajes y técnicas de relajación, modificaciones en el estilo de vida, ¿no? De la paciente, como un sueño adecuado, una alimentación equilibrada, evitar el tabaco, el alcohol y algunas terapias complementarias como la acupuntura, la estimulación eléctrica transcutánea y el yoga. En cuanto al tratamiento farmacológico, este va a estar compuesto tanto de los AINES y también de un tratamiento hormonal. Bueno, en cuanto a los AINES, estos van a ser de primera elección en caso de tratarse de una dismenorrea primaria. Estos van a estar inhibiendo la síntesis de prostaglandinas y se recomienda iniciar el tratamiento entre 1 a 2 días antes de la menstruación y continuarlo durante 2 a 3 días de lo que es el sangrado de menstruación. Ujú. Principalmente los AINES más utilizados van a ser el ibuprofeno, estos en una dosis inicial de 400 a 600 miligramos cada 6 horas, el naproxeno con dosis de 500 miligramos al inicio y luego 250 miligramos cada 6 a 8 horas, el ácido mefenámico
de 500 miligramos y luego de 250 miligramos cada 6 horas el ketoprofeno de 50 a 75 miligramos cada 8 horas y el diclofenaco sódico de 50 miligramos cada 8 horas. En cuanto a lo que es el tratamiento farmacológico por anticonceptivos hormonales, estos se consideran de segunda línea. En este caso, estos van a estar reduciendo el volumen y la frecuencia de la menstruación. Y vamos a ver que en este caso van a existir diversas modalidades, ¿no? En caso de tratarse de anticonceptivos orales combinados con estrógeno y progestina, y también solamente anticonceptivos orales con progestina, como lo son los inyectables, los implantes, el DIU hormonal, en este caso el anillo vaginal, también tenemos a los parches. Y finalmente, ya para el tratamiento quirúrgico, en este caso, este tipo de tratamiento solamente es indicado en caso de tratarse de una dismenorrea de tipo secundaria. Entonces, vamos a tener que para esto se va a estar utilizando, ¿no?, la laparoscopía diagnóstica terapéutica, ya que esto nos va a estar permitiendo tratar una endometriosis o adherencias, la ablación endometrial, que va a estar reduciendo la superficie funcional del endometrio, y la esterectomía, que va a ser el tratamiento definitivo reservado para mujeres con patología estructural severa y sin deseo reproductivo. Ahora también en un artículo encontré un algoritmo el cual nos va a estar indicando, ¿no?, un adecuado tratamiento para aquellas pacientes con una dismenorrea tanto de tipo primaria como de tipo secundaria. Entonces vamos a tener que, si la sintomatología de la paciente coincide con aquellos síntomas, ¿no?, de dismenorrea, entonces vamos a ver que al principio se le indica a la paciente aquellas medidas generales como ejercicio y calor tópico. En este caso se evalúa la respuesta de estos síntomas en 1 o 2 menstruaciones. En caso de que esta no coincida, ¿no?, con los síntomas de dismenorrea, se busca otras causas con otros estudios. Correcto. Si en caso de tratarse, ¿no?, de que con las medidas generales esta es adecuada, se continúa la terapia, y si en caso de que los síntomas no hay una respuesta adecuada a esto, se buscan si hay algún signo o síntoma de una dismenorrea de tipo secundaria, que en las causas comunes van a estar incluyendo la endometriosis, la adenomiosis, el leiomioma, entre otros. Ahora, acá, si en el caso de tratarse de una dismenorrea secundaria, se trata la etiología subyacente. En el caso de que no se trate de una dismenorrea de tipo secundaria, se ofrece tanto la terapia farmacológica con solamente analgésicos o con una anticoncepción hormonal. En este caso, vamos a ver, dependiendo de lo que elija la paciente, se le va a aplicar una anticoncepción hormonal, ya sea acompañada o no de analgésicos no opioides o solamente una terapia con analgésicos no opioides. Para la terapia con solo analgésicos no opioides se le realiza a los pacientes una prueba de tolerancia a los AINES, y si en el caso no las puede tolerar, también se le puede indicar a la paciente que comience una prueba de tolerancia con el acetaminofén o el paracetamol. En este caso, ya nosotros, después de haber indicado la terapia con los AINES, es importante reevaluar, ¿no?, los síntomas después de 3 a 4 meses del tratamiento. Si hay una mejoría adecuada, se continúa con el tratamiento, y si esta mejoría es inadecuada, se le ofrece a la paciente que quizás se le pueda aplicar una anticoncepción hormonal. En el caso de la anticoncepción hormonal, es muy importante tener en cuenta aquellas pacientes que tengan riesgos inaceptables para la salud con el uso de estrógenos, entre las cuales están aquellas pacientes con edades mayores a 35 años y que tienen un índice tabáquico de más de 15 cigarrillos al día, aquellas pacientes que tienen alguna enfermedad cardiovascular arterial, aquellas que cursan con diabetes o hipertensión, aquellas que cursan con una tromboembolia o que hayan tenido antecedentes de enfermedad cerebrovascular, o aquellas con cardiopatía vascular complicada, o aquellas pacientes que estén, ¿no?, teniendo un cuadro de un cáncer de mama actual, aquellas con una cirrosis grave descompensada, con adenoma hepatocelular o hepatoma maligno y con una migraña con aura.
Correcto. Ahora, vamos a ver que los tratamientos de primera línea van a ser la píldora oral combinada de estrógeno o progestina, y también vamos a tener acá el anillo vaginal y el parche transdérmico. En segunda línea, lo que se va a estar utilizando es la píldora o anillo vaginal combinado de estrógeno y progestina, estos de dosis continua, el DIU de progestina, la inyección ya sea mensual o trimestral, y también alguna terapia de progestacional con continua de dosis alta. A esta bien se le puede añadir o no los AINES. Vamos a ver que si hay una mejoría parcial, se continúa, ¿no?, con el tratamiento, pero siempre reevaluando los síntomas después de 3 a 4 meses. Y si en este caso la mejoría no es la adecuada, se suspende la anticoncepción hormonal y se deriva, ¿no?, una consulta con el especialista para ver que la paciente, para hacerle más pruebas a la paciente, para evaluarla para otras causas como una endometriosis. Correcto. Entonces, vamos a ver que en cuanto a lo que es la dismenorrea secundaria, las causas más principales son la endometriosis, la adenomiosis, el leiomioma uterino y los pólipos endometriales. En el caso de la endometriosis, adenomiosis y leiomioma uterino, al principio del tratamiento se le indica a la paciente los AINES y también la terapia con anticoncepción hormonal, pero en caso de que los síntomas no reincidiven, ya se le recomienda, ¿no?, una cirugía laparoscópica o una histerectomía, según sea la severidad de la patología. En algunos casos, ¿no?, la ablación endometrial o la mioectomía en caso de tratarse de un leiomioma uterino. Si nosotros tenemos lo que son los pólipos endometriales, en este caso se le indica solamente observación en caso de ser los pólipos asintomáticos, y si ya hay signos de sangrado o riesgo oncológico, es importante realizarle a la paciente la polipectomía con histeroscopía. Y bueno, se ha visto que para el tratamiento es un tratamiento integral, entonces este está acompañado tanto de medidas generales como un tratamiento farmacológico, y por ello es importante, ¿no?, la educación de las pacientes, que estas entiendan muy bien el proceso fisiológico de lo que es el ciclo menstrual y el manejo adecuado del dolor. Y también Exacto. es importante el seguimiento regular que el médico le pueda brindar para que ellas puedan manejar adecuadamente el dolor y puedan entender muy bien su patología. Y bueno, eso sería todo por mi parte, doctor. Qué bueno, está bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Están dando clase ustedes, chicos, ¿eh? Está bien. Bien. Acabamos la presentación entonces. Ah, doctor, falta el tema del síndrome premenstrual nomás, doctor. Disculpe. ¿Qué Le falta? cortaron la pantalla. A ver, vamos. Ah, ya está bien. Ok, gracias. Comparte pantalla. Eh, Ponle fuego Ah, completo. Excelente. ok. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Buenas noches. Rosalira Paredes. En esta oportunidad voy a seguir con el siguiente tema, que es el síndrome premenstrual, que se va a definir como un grupo de alteraciones tanto físicas, del estado de ánimo y conductual, que se dan en relación cíclica constante con lo que es la fase lútea del ciclo menstrual y que llega a afectar algún aspecto de la vida del paciente, en lo cual vamos a tener como síntomas más comunes el tema de la hinchazón abdominal, el tema de las mastalgias, como el dolor mamario, cefaleas, fatigas y calambres. Y además también de síntomas emocionales o del estado de ánimo, tenemos lo que es la irritabilidad, ansiedad, la habilidad afectiva y lo que es la parte de la tristeza, en los cuales estos síntomas que son los emocionales son los que van a generar un mayor impacto en la calidad de vida y que en casos severos puede afectar en la vida cotidiana de la paciente, tanto en lo que es las relaciones personales, el rendimiento laboral o también académico. También es importante mencionar lo que es el trastorno disfórico premenstrual, que va a ser una forma grave de este síndrome premenstrual, donde va a ser predominante lo que son los síntomas de lo que es la ira, la irritabilidad y lo que es la tensión interna, y
según el DSM-5, para poder diagnosticarlo se requiere al menos 5 de 11 síntomas, en la cual va a incluir uno principal o básico, que sería en este caso el estado de ánimo deprimido, o ansiedad o tensión, o irritabilidad, o en tema la que es la anedonia, que sería la disminución del interés en actividades. Para el tema de lo que es la incidencia, vamos a ver que el 75-85% de estas mujeres van a presentar síntomas premenstruales, y vamos a ver que del síndrome premenstrual van a tener un impacto significativo en su vida diaria, un 5 al 10% de estas pacientes. Y con respecto al trastorno disfórico premenstrual, según los criterios de SM5, va a afectar al 3 al 5% de mujeres. Referente a la edad de presentación, puede iniciar tanto lo que es en la menarquía, o también se puede desarrollar después de los 30, 40 años. Y respecto a factores raciales o étnicos, en Estados Unidos en estudios se ha demostrado que había una mayor prevalencia de trastorno disfórico premenstrual en mujeres blancas de un 4,4%, mayor que en mujeres negras, que de 2,9%. Referente a lo que es la parte de cómo este trastorno se presenta en diversos países y culturas, se ha visto que muestran tasas similares de síndrome premenstrual en tanto regiones como países mediterráneos de Medio Oriente, Islandia, Kenia, Nueva Zelanda y Asia. Y también una prevalencia puntual que varía entre el 2,8 al 6,4%. Y referente a una encuesta internacional, se vio que en Europa, América del Sur y Asia se reportó que hay una frecuencia de síntomas similares entre estos países, donde los más frecuentes son el tema de la hinchazón abdominal, los calambres, la irritabilidad, mastalgia, Ujú, y como parte de justamente lo que había mencionado. Referente a los factores de riesgo, correcto. se ha visto de que tanto el síndrome premenstrual como el trastorno disfórico premenstrual tiene un componente multifactorial. En este caso se ha encontrado que factores genéticos pueden llegar a influir. En este caso se ha habido una posible asociación con un gen del receptor del estrógeno alfa. En este caso, este receptor alfa se ha visto que se encuentra o se expresa más predominantemente en áreas del cerebro que justamente median estos procesos afectivos y motivacionales, y que también presentaban alteraciones de los estados de ánimo, y han encontrado una posible asociación en lo que es el síndrome premenstrual. Y también se ha vinculado a otros factores de riesgo, como es el tema de los sociodemográficos, como es el menor nivel educativo, el tema del tabaquismo, o psicológicos como antecedentes de eventos traumáticos, psiquiátricos como los trastornos de ansiedad Ujú, previo. Y en este caso, muchos de estos factores no van a ser exclusivos justamente del síndrome premenstrual, sino que también se pueden observar en otros trastornos del estado de ánimo y de ansiedad. Ahora, correcto. con respecto a su patología, vamos a tener en cuenta que va a ser complejo, pero la evidencia sugiere que el problema no va a estar en los niveles hormonales, sino cómo el cerebro responde ante estas fluctuaciones hormonales normales del ciclo menstrual. Como entendemos, sabemos de que tanto los estrógenos y la progesterona van a interactuar con estos neurotransmisores. Como sabemos, hay cambios cíclicos justamente a nivel de lo que es la fase lútea, donde hay un aumento considerable de lo que es la progesterona, y también hay aumento en lo que es el estrógeno. Pero vamos a tener en cuenta que estos cambios de estos esteroides gonadales van a influir en el funcionamiento de los neurotransmisores centrales. En este caso, uno principal va a ser el tema de la serotonina, el GABA y la beta-endorfina. Entonces, en ello se va a producir una respuesta normal de estos neurotransmisores, por lo que justamente posiblemente se presente estas patologías del síndrome premenstrual y el trastorno disfórico premenstrual. En el caso de la serotonina, se ha visto que en estas pacientes hay una disminución de su captación y liberación durante la fase lútea. Entonces, esto va a dar que haya acá que ante esta disminución de serotonina haya cambios de ánimo, también haya irritabilidad, y también lo que es la ansiedad. Y también, de hecho, se ha visto que medicamentos que justamente aumentaban la serotonina, como es el tema de la fluoxetina o sertralina, son muy eficaces para combatir estos síntomas del síndrome premenstrual. Entonces, se ve la importancia justamente de la serotonina
como parte de la patología de este síndrome premenstrual o del trastorno disfórico premenstrual. También se ha visto que otro neurotransmisor, como es el tema del GABA, que va a ser un neurotransmisor inhibidor que va a generar calma y relajación. Pero justamente en el síndrome premenstrual, estos receptores GABA van a responder mal a lo que es la alopregnolona, que es un metabolito de la progesterona. Entonces, esto va a generar de que haya una menor actividad del GABA y esto va a generar que la paciente tenga ansiedad, tensión e insomnio. Y por último, de las beta-endorfinas, que como sabemos van a actuar como analgésicos naturales, pero que se ha visto que sus niveles van a bajar antes de lo que es la menstruación y esto genera justamente lo que es la fatiga, tristeza, cambios de apetito y mayor sensibilidad del dolor. Y se puede también, en estudios se ha visto que hay que contribuyen a síntomas también físicos y emocionales. Entonces, vamos a ver que se demuestra que tanto este síndrome premenstrual como el trastorno disfórico premenstrual van a ser trastornos que tienen una respuesta anormal a estos cambios hormonales cíclicos. Y más que nada, como podemos ver de lo que son estos esteroides ováricos. Ya. Con esto termino mi exposición, doctor, y doy paso a mi siguiente compañero para complementar la parte del diagnóstico de lo que es el tratamiento. Gracias, doctor. Correcto. Te hace una explicación bastante interesante, pues, ¿no? De este síndrome disfórico menstrual y síndrome disfórico, del trastorno disfórico y el síndrome premenstrual, ¿no? La bibliografía es muy relevante. El Beckman, un libro que siempre lo cito, ¿eh? Ginecología obstetricia de Beckman. Compañero. Vamos que se conecte. Sí, doctor, buenas noches. Ya, buenas noches, correcto. Estaba por Escuchamos. compartir. Bueno, buenas noches a todos los compañeros. Siguiendo con lo que vamos a hablar sobre el diagnóstico y tratamiento del síndrome premenstrual, ¿no? Bueno, la literatura menciona que para establecer el diagnóstico de ese síndrome se necesita como mínimo uno de los siguientes síntomas que están aquí. Bueno, estos síntomas tienen que estar durante los 5 días antes de la menstruación, en 3 ciclos menstruales consecutivos, ¿no? Estos síntomas se tienen que aliviar a los 4 días de haber iniciado la menstruación y no tienen que aparecer hasta el día 13, ¿no? Bueno, entre estos síntomas tenemos a los síntomas afectivos y a los síntomas somáticos. Entre los síntomas somáticos tenemos a la distensión abdominal, la cefalea, el edema de las extremidades y la mastalgia, ¿no? Esta mastalgia que sabemos que es un dolor en las mamas, bilateral y puede ser simétrico también. Y está asociado justamente a estos cambios entre los niveles de estrógenos y de progesterona, ¿no? Que van a aumentar la sensibilidad del tejido mamario. En cuanto a los síntomas afectivos, estos son cambios emocionales que van a alterar la vida cotidiana de la paciente. Pueden ser depresión, arrebatos de ira, irritabilidad, ansiedad, confusión y el síntoma conductual que es el retraimiento social, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, como para descartar trastornos endocrinos es muy importante medir los niveles séricos de TSH para poder descartar lo que es el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, que son enfermedades que se han asociado también a síntomas del estado de ánimo, ¿no? También es importante que la paciente monitoree prospectivamente sus síntomas, estos mediante el diario menstrual, en la cual este es un documento en el cual la paciente pues va a anotar la evolución de sus síntomas y de esta manera se va a establecer la relación entre los síntomas que la paciente presenta y la fase del ciclo, ¿no? Que sería la fase lútea, ¿no? También es importante descartar los trastornos del ánimo, como por ejemplo el trastorno depresivo y el trastorno distímico, que también se podría relacionar con los síntomas afectivos de este síndrome. Siguiente, por favor. Bueno, como parte del tratamiento, el tratamiento no farmacológico, se ha visto que es importante implementar hábitos dietéticos
como por ejemplo aumentar el consumo de frutas y de verduras, también evitar la ingesta de sal, también lo que es evitar el consumo de alcohol, porque esto puede aumentar la ansiedad en la paciente, ¿no? Y también se recomienda practicar ejercicios aeróbicos, porque esto puede aumentar la producción de las endorfinas, ¿no? Esto es muy importante para el manejo del dolor de la paciente. También los suplementos de calcio y de magnesio para evitar la retención hídrica y también para el manejo del dolor. Y también hay ciertas intervenciones complementarias, como por ejemplo la fototerapia o la terapia cognitivo-conductual y las técnicas de relajación que también pueden ser beneficiosas para la paciente. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento farmacológico, hay estudios que mencionan que los AINES han presentado ciertos beneficios para los pacientes que presentan síndrome premenstrual asociado a dismenorrea y a mastalgia, ¿no? También la espironolactona para evitar la retención hídrica y también para la mastalgia, también es importante. Y los anticonceptivos orales combinados, que son fármacos que van a combinar los estrógenos con las progestinas, ¿no? Se suelen usar las píldoras monofásicas, entre ellas es la combinación la drospirenona y el etinilestradiol que ha mostrado mayor eficacia, ¿no? Estos fármacos van a evitar la ovulación y van a evitar estas fluctuaciones hormonales, ¿no? Ahora, hay algo importante, es que estos fármacos no van a ser efectivos en todas las pacientes, porque en unas pues van a aumentar sus síntomas, ¿no? En intensidad. Así que hay que tener en cuenta porque puede ser contraproducente. Bueno, el otro tipo de fármacos son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina que van a aumentar este neurotransmisor. Eh, por ejemplo, tenemos aquí a la sertralina y a la fluoxetina, que también han mostrado eficacia, ¿no? Su administración puede ser continua, puede ser intermitente también. Y en caso de que la respuesta no sea la más adecuada, se recomienda aumentar la dosis, pero para el siguiente ciclo. Y como último tenemos lo que es la intervención quirúrgica, que es la oferectomía, que es la extirpación de los ovarios. Y está indicado solo para las mujeres que presentan síntomas graves y que no responden a ningún otro tratamiento, ¿no? Y siguiente diapositiva, por favor. Y esta es la bibliografía de toda la exposición. Y eso sería todo. Bueno, muchas Correcto, gracias. muy puntual. Está bien. Ya, Sí. está bien. Para cerrarlo con broche de oro. Muy bien. Tema de verdad muy interesante incluso para mí. Me van a compartir la presentación. Está bien que lo hayan referenciado así. De verdad me quedo contento. El tema lo han tocado en forma integral, tal cual como conversamos en el inicio con el coordinador de esta presentación de ustedes. Bien, los felicito. El tema de verdad que está para verlo una otra vez en el video. Ténganlo ahí en su banco de clases. Si hubiera una pregunta, con todo gusto para poder ampliar, aclarar. Esto del trastorno disfórico menstrual, pues plantea un reto, ¿no? Porque plantea un reto, yo diría, multidisciplinario, porque aquí ya entra a trabajar ya el psiquiatra y el psicólogo. De hecho, esta patología del trastorno disfórico menstrual es una de las patologías más aparatosas por el cuadro emocional, de dolor que presenta la paciente. Claro, la paciente viene con náusea, vómito, dolor, hacen depresión. E incluso el DSM le asigna una codificación como una patología psiquiátrica. Solo para hacer un comentario de repente que puede ser un tanto predecible o llamativo. Si una mujer presenta este trastorno disfórico menstrual y para mala fortuna ella reacciona de una manera negativa con su entorno, incluso tomar las acciones violentas, incluso, pongamos el extremo, ¿no? De en su desesperación matar a golpes a una persona por decir a su enamorado, ¿no? Se cruzó. Esta entidad es plausible de una evaluación psiquiátrica y claro, liberarla de una posible responsabilidad, sanción penal, porque es una entidad con el mismo peso que si fuera una esquizofrenia, ¿no? Que en la cual la paciente se enajena y no tiene control de lo que hace, está liberado de esa responsabilidad. Entonces,
esta entidad puede ser vista de esa manera, ¿no? Con esto no estoy diciendo que busquen de pretexto de mí. Tengo trastorno disfórico menstrual por ser caso, aléjate, me dice que te haga daño. No, pero es una entidad que tiene esa repercusión psiquiátrica, ¿no? Tanto así pueden generar, pues, ¿no? La situación, los cambios hormonales, la menstruación, en este grupo de mujeres muy particular que les puede llevar a enajenarlas, ¿no? Su valoración requiere, pues, un cuestionario y valoración clínica por parte psiquiatra. Bien, si no hubiera más preguntas, jóvenes, estamos ya finalizando la sesión. Mañana los espero por la tarde para la clase de endometriosis. Estoy actualizando todo lo que es la data de endometriosis y adenomiosis. Ahí me han llegado nuevos artículos, ha salido una publicación del ESRE, de la Sociedad Europea de Infertilidad, una guía de práctica clínica, un consenso del 2022 en octubre. He estado leyéndolo y actualizando porque este es un tema relevante, la endometriosis. Antes no se le daba importancia y de repente porque se pasaba así, con paños tibios, en el hecho de que las pacientes minimizaban la sintomatología. Claro, tengo cólico menstrual normal, me he adaptado a eso y tomo píldoras y ahí se desmerecía el cuadro. Mañana vamos a hablar de eso. Bien, entonces muchas gracias, jóvenes. Felicitaciones al grupo y si no hay más preguntas, damos por concluida esta actividad. Muchas gracias.